Ella salió a dar un simple paseo y nunca regresó. Daniel tenía solo 15 años cuando decidió dar un paseo cerca del río antes de encontrarse con sus amigos en un festival local. Era un sábado típico en Belgrado, Montana, el tipo de lugar donde nada malo debería suceder. Pero ese 21 de septiembre de 1996, algo inexplicable cambió la vida de una familia entera para siempre. Su camión fue encontrado abandonado. Las llaves y la botella de agua todavía estaban en el banco. Unas horas más tarde, su cuerpo apareció en aguas poco profundas en lo que las autoridades calificaron de accidente. Pero, ¿cómo puede alguien ahogarse en menos de 30 centímetros de agua? Durante casi 3 décadas, la familia de Daniel vivió con el dolor, la duda y el silencio. Nadie fue arrestado, nadie siquiera investigó a fondo, hasta que en 2023, un mechón de cabello, olvidado durante 28 años, reveló una verdad que nadie imaginaba. ¿Quién mató a Daniel Hutchins? ¿Y por qué tardó tanto en salir a la luz la verdad? Estás a punto de descubrir una de las historias más repugnantes e impactantes de los últimos tiempos. Pero antes de presentártela en detalle, asegúrate de estar ya suscrito al canal para no perderte los mejores videos de crímenes reales. Daniel Hutchins era una adolescente de 15 años, como tantas otras. Le encantaba la música. Pasaba horas escuchando sus cintas favoritas en su habitación y nunca perdía la oportunidad de caminar sola para despejar su mente. Vivía en Belgrade, un pequeño pueblo en el estado de Montana, donde la rutina era tranquila y el paisaje estaba dominado por ríos, senderos y montañas. El tipo de lugar donde los padres dejaban que sus hijos jugaran en la calle sin preocupaciones. En la mañana del 21 de septiembre de 1996, Daniel desayunó con su madre y anunció que daría un pequeño paseo antes de dirigirse a un festival local con amigos. Era algo que hacía a menudo. Su madre estuvo de acuerdo con ella en que debería regresar a las 2 de la tarde, pero cuando el reloj pasó ese tiempo, preocupada, la madre fue a buscar a su hija y encontró la camioneta de Daniel estacionada cerca de la entrada a un sendero de pesca en Cameron Bridge Road. Las llaves todavía estaban en el vehículo, la radio está encendida, la botella de agua en el asiento del pasajero, pero Daniel se había ido. La comunidad reaccionó rápidamente. En cuestión de horas, decenas de voluntarios, policías y bomberos estaban buscando la zona. Se llamaron perros rastreadores. El ambiente era tenso, pero también esperanzador, hasta que, esa misma noche, una escena lo interrumpió todo. El cuerpo de Daniel fue encontrado boca abajo, en aguas poco profundas, a orillas del río. Fue un momento que ninguna madre debería experimentar. La escena parecía incorrecta, desconectada de la narrativa que estaban tratando de forzar. El sheriff rápidamente dictaminó que la muerte fue accidental, una caída, tal vez un desmayo, seguido de ahogamiento, pero el agua apenas le cubría los tobillos. Nada parecía tener sentido. El dolor de la familia aumentaba con cada respuesta vaga, con cada detalle ignorado. Incluso en su dolor, la madre de Daniel sintió que algo mucho más oscuro había sucedido en ese camino, y fue en ese silencio forzado que nació la indignación, porque las preguntas seguían creciendo. ¿Cómo pudo una mujer joven y sana morir en aguas tan poco profundas sin que nadie lo cuestionara? En la mañana del 21 de septiembre de 1996, el clima era templado en Belgrado, en la zona rural de Montana. Era uno de esos días en los que el otoño empezaba a teñir los árboles y el cielo despejado invitaba a realizar actividades al aire libre. Para Daniel Hutchins, eso significó una caminata tranquila a lo largo del río antes de reunirse con amigos en el festival Harvest Days, uno de los eventos más esperados del año en la pequeña ciudad. Poco después de las 11 de la mañana, salió de su casa, conduciendo una pequeña camioneta blanca. Tomó Cameron Bridge Road, una estrecha carretera rural que conduce a una zona popular entre pescadores y excursionistas. Era un lugar conocido, tranquilo y relativamente seguro. Daniel estacionó el vehículo cerca de la entrada del sendero, apagó el motor, pero dejó la radio encendida, agarró su botella de agua, o eso parecía, y desapareció. A las 2 de la tarde, como habíamos acordado, su madre estaba esperando el regreso de su hija. El reloj ha pasado 15 minutos, media hora, una hora, sin conexión. No hay mensaje, no hay señal. La madre de Daniel
abrumada por una angustia repentina, decidió buscar ayuda por su cuenta, y fue entonces cuando vio el camión. Estaba cerrado con llave, y la botella de agua aún era visible en el banco. Las llaves estaban dentro. Nada parecía fuera de lugar, excepto la completa ausencia de Daniel. Ella llamó a la policía inmediatamente. En cuestión de horas, se organizó una búsqueda masiva. Helicópteros, equipos de rescate, voluntarios comunitarios. La zona alrededor del río Gallatin fue registrada pulgada a pulgada. Al caer la noche, la esperanza de encontrar a Daniel con vida comenzó a desvanecerse. Alrededor de las 8 p.m., un grupo de voluntarios caminaba por la orilla del río cuando vieron algo extraño, una silueta inmóvil, parcialmente sumergida, boca abajo, en agua tan poco profunda que apenas cubría los tobillos. Era Daniel. El cuerpo fue retirado con cuidado. No había sangre visible. No hay evidencia de agresión aparente a primera vista. La posición en la que se encontraba, como si simplemente se hubiera caído y se hubiera rendido, planteó más preguntas que respuestas, pero para el sheriff del condado de Gallatin fue suficiente declararlo: muerte accidental por ahogamiento. Esta conclusión sorprendió y enfureció a la familia. Daniel era una nadadora competente, activa y saludable. ¿Cómo pudo ahogarse en tan poca agua? Es más, no había signos claros de caída, tropiezo o lesiones visibles que explicaran una pérdida repentina del conocimiento. La madre de Daniel interrogó a los oficiales varias veces, pero solo recibió respuestas vagas. La autopsia, realizada unos días después, reveló algo aún más inquietante. El cuerpo de Daniel mostraba arañazos, hematomas y signos de agresión sexual. También había mechones de cabello y material genético masculino debajo de sus uñas y en sus partes íntimas. Aún así, el informe oficial no clasificó la muerte como homicidio. En ese momento, el estado de Montana, como el resto del país, aún no contaba con una base de datos nacional de ADN integrada. Los materiales biológicos encontrados en el cuerpo de Daniel fueron almacenados, pero no había forma de conectarlos con un sospechoso. Incluso con evidencia de agresión sexual y forcejeo, el sheriff se negó a cambiar el curso de la investigación. Y si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal para ver los mejores vídeos de crímenes reales. La postura de las autoridades fue devastadora para la familia, y lo que es peor, durante años, ni siquiera conocían todos los detalles. La información sobre la violencia sexual sufrida por Daniel solo fue revelada mucho más tarde. El silencio de las autoridades, intencional o negligente, fue como un segundo acto de violencia. La familia, mientras intentaba afrontar su dolor, también se vio obligada a luchar por la justicia. Mientras tanto, la pequeña Belgrado seguía con su vida. El caso quedó enfriado. El nombre de Daniel apareció esporádicamente en los periódicos locales, casi siempre en menciones nostálgicas o en pequeñas protestas organizadas por su madre, quien nunca renunció a la búsqueda de la verdad. Pero detrás de escena, la pregunta seguía rondando a todos los que siguieron el caso desde el principio: si no fue un accidente, ¿quién estaba en ese camino con Daniel ese día? La noticia de la muerte de Daniel se difundió rápidamente por todo Belgrado. Una niña de 15 años, encontrada muerta en aguas poco profundas, con visibles signos de agresión, debería haber sido el detonante de una intensa investigación. Pero, por razones que todavía hoy provocan indignación, esto no sucedió. El sheriff del condado de Gallatin decidió en ese momento, en tiempo récord, cerrar la investigación. Oficialmente, Daniel se había ahogado, un desafortunado accidente. No hay sospechosos, no hay escena del crimen delimitada, no hay huellas dactilares del camión, y lo que es peor, ninguna notificación a la comunidad sobre la posibilidad de que haya un delincuente suelto. A nivel interno, el departamento recabó elementos que contradecían esta versión. El cuerpo de la joven presentaba huellas de pelea, hematomas, compatibles con inmovilización, así como evidencia de abuso sexual. La autopsia identificó material genético masculino y hebras de cabello que no pertenecían a la víctima, pero estos detalles se mantuvieron confidenciales. La propia familia de Daniel solo se enteró de la violación años después. La madre creyó, en ese momento, que su hija había sufrido un auténtico accidente, una tragedia inexplicable, pero sin ningún crimen involucrado. La tardía revelación fue un doble golpe. Al duelo
se sumó el sentimiento de traición por parte de las autoridades que se suponía debían protegerlos. Durante años no se hizo nada. La evidencia biológica recolectada, incluidos los pelos encontrados en el cuerpo de Daniel, fue archivada, pero nunca analizada en profundidad. La ausencia de una base de datos nacional de ADN en la década de 1990 impidió el progreso, y como el caso no fue tratado oficialmente como un homicidio, no se le dio prioridad para futuras pruebas. Aun con todas las pruebas, la postura de las autoridades era clara: era un caso cerrado. La madre de Daniel, sin embargo, nunca aceptó esta versión. Comenzó a investigar por su cuenta, interrogando a expertos forenses y contactando a expertos en derecho penal. Con el tiempo, ganó el apoyo de periodistas locales y organizaciones de justicia para las víctimas de crímenes sin resolver, pero el sistema, burocrático y resistente, insistió en no escuchar. Fue recién en 2019, 23 años después de la muerte de Daniel, que el caso fue mencionado nuevamente dentro del departamento del sheriff. En ese momento, un nuevo investigador comenzó a revisar archivos antiguos, y el nombre de Daniel llamó la atención debido a la cantidad de inconsistencias y el potencial de resolución. Pero reabrir un caso sin resolver requiere más que buenas intenciones. Era necesaria una reclasificación oficial de la causa de la muerte, y eso solo ocurrió 2 años después, en 2021, cuando el sheriff Dan Springer asumió el cargo y decidió reabrir formalmente la investigación. Por primera vez, Danielle Hutchins fue considerada oficialmente víctima de homicidio. Con la reclasificación, se recuperaron evidencias antiguas. Los 4 pelos encontrados en el cuerpo fueron sometidos a análisis más modernos, y uno de ellos permitió crear un perfil genético parcial. El ADN se ingresó en CODIS, el sistema de índice combinado de ADN del FBI, pero nuevamente no hubo resultados. La frustración regresó. El perfil genético no coincidía con ningún criminal registrado. Fue entonces cuando el sheriff recurrió a una alternativa innovadora: la genealogía forense, un método que, en la última década, ha revolucionado la resolución de viejos crímenes. Con la ayuda del laboratorio Parabon Nanolabs, especializado en reconstrucción genética a través de bases de datos familiares, los investigadores iniciaron una nueva línea de investigación. La técnica funciona como un árbol genealógico inverso. En lugar de buscar una identidad directa, los genealogistas buscan parientes lejanos del posible atacante, utilizando bases de datos públicas, donde las personas comparten voluntariamente su ADN para la investigación de su ascendencia. Su perfil no correspondía con la imagen de un agresor, pero el ADN coincidía totalmente. Aún así, la policía sabía que debía proceder con cautela. En julio de 2024, programaron una entrevista con Hutchinson. Asistió voluntariamente, aparentemente sin saber el verdadero motivo de la reunión, pero durante casi 2 horas de conversación, su lenguaje corporal lo delató. Según los investigadores, Hutchinson estaba extremadamente nervioso, sudaba profusamente, se rascaba la cara, se mordía la mano, y cuando vio una foto de Daniel, se hundió en su silla, visiblemente perturbado. Él no confesó, él no lo negó, simplemente dijo que no recordaba nada relacionado con ese día. Al día siguiente, a las 4:15 a.m., Hutchinson hizo una llamada críptica a la oficina del sheriff del condado de Beaverhead. Pidió ayuda y colgó. Los agentes de policía que acudieron al llamado encontraron su cuerpo al costado de la carretera. Se había quitado la vida de un disparo. El caso tuvo su respuesta, pero no tu cierre emocional, porque ahora la pregunta era diferente. ¿Por qué Hutchinson, un hombre sin antecedentes, cometería un crimen tan brutal y aleatorio y viviría 28 años como si nada hubiera sucedido? La confirmación de que Paul Hutchinson fue el autor del crimen que le quitó la vida a Danielle Hutchins cayó como una bomba sobre todos los que, durante décadas, siguieron el caso. Al principio, la noticia trajo alivio. Finalmente, había una respuesta concreta, respaldada por la ciencia y evidencia irrefutable. Pero ese alivio rápidamente dio paso a otra emoción: la ira. Con el suicidio de Hutchinson no se pudo registrar ninguna confesión, no hubo ninguna disculpa, no se dio ninguna explicación. Todo lo que quedó fue un conjunto de pruebas, contrastadas con la genealogía forense,
y un rastro de silencio que se remonta a 28 años atrás. Pero la investigación no quedó ahí. Después de su muerte, los investigadores profundizaron en la vida de Paul Hutchinson en busca de respuestas. Querían entender quién era, cómo vivía y, lo más importante, cómo logró pasar casi 3 décadas sin levantar ninguna sospecha. Descubrieron que en septiembre de 1996, Hutchinson era estudiante en la Universidad Estatal de Montana. Estaba estudiando biología de la vida silvestre, con un enfoque en la pesca, un área de estudio que lo llevaba con frecuencia a las orillas de ríos y lagos en todo el estado. En otras palabras, conocía bien el lugar donde fue encontrada Danielle. La teoría más aceptada por el equipo de investigación es que Danielle y Hutchinson se conocieron por casualidad en la orilla del río, un encuentro absolutamente fortuito que acabó en tragedia. Los expertos describieron el ataque como un crimen de oportunidad, no premeditado, sino brutal. Se cree que Hutchinson se acercó a Danielle mientras caminaba sola, posiblemente tratando de iniciar una conversación. Cuando ella se resistió, la agredió sexualmente y, para silenciarla, la asfixió en aguas poco profundas. Trabajó para el gobierno durante 22 años, se casó, él tuvo hijos. Nadie a su alrededor sospechó jamás. En una entrevista con la prensa local después de que se revelara el asesino, la madre de Danielle declaró: «Pasé 28 años preguntándome qué le había pasado a mi hija. Ahora lo sé, pero no me da paz, porque él vivió todos esos años en libertad, vio crecer a sus hijos, tuvo una vida plena, y mi hija tuvo 15 años. Aún más doloroso fue saber que el caso podría, y debería, haberse resuelto mucho antes. Si en 1996 la muerte de Danielle hubiera sido tratada como un homicidio desde el principio, si se hubieran priorizado las pruebas de ADN, si los datos de la autopsia no hubieran sido ocultados a la familia, todo esto podría haber llevado a las autoridades a descubrir a Hutchinson en ese entonces. Pero durante casi 3 décadas, todas estas posibilidades fueron ignoradas, y el tiempo, el mismo tiempo que destruye evidencias, borra recuerdos y debilita testimonios, trabajó a favor del asesino. La resolución del caso a través de la genealogía forense vino acompañada de una amarga reflexión: justicia demorada es justicia denegada. Hutchinson nunca fue juzgado, él nunca confesó. Su muerte, aunque vista por muchos como un acto de culpa, fue también un escape, el fin de un ciclo de silencio que no permitió responder plenamente a las preguntas. Aún así, el caso de Danielle dejó un legado, porque cuando la verdad llega demasiado tarde, no cura. Esto solo demuestra lo diferente que podría haber sido. El caso de Danielle Hutchins es un retrato doloroso de cómo el tiempo, cuando se combina con la negligencia, puede convertirse en el mayor enemigo de la justicia. Una adolescente de apenas 15 años vio su vida truncada por un cobarde acto de violencia, y durante casi 3 décadas, la verdad permaneció oculta no solo por falta de tecnología, sino por decisiones humanas, errores evitables, elecciones cuestionables y una cadena de omisiones costosas. Danielle no fue olvidada. Su historia ha sido contada, recontada, investigada, estudiada y finalmente desentrañada. Pero el tiempo perdido, las fiestas, los sueños, los abrazos que nunca volvieron a ocurrir, ese tiempo no se puede recuperar, porque la justicia, cuando tarda, nunca es completa. Si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal para seguir otros casos como el de Danielle, historias reales que merecen ser escuchadas, recordadas y exigidas. Su audiencia da voz a las víctimas, apoya la búsqueda de justicia y ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que no pudieron contar su propia historia. Deja tu comentario a continuación, tu opinión importa, y si puedes, comparte este video. Alguien podría necesitar escucharlo.